noches. En primer lugar, un agradecimiento a todos ustedes por estar estas horas conectados y para intercambiar ideas. De lo que se trata, como lo conversábamos en la sesión pasada, es nutrirnos a través de las preguntas que sin duda alguna desde las prácticas siempre nos mantiene atentos. Y el tema que vamos a tratar hoy día yo creería que es uno de los que siempre tiene vigencia, hablar del peligro procesal, los riesgos procesales, y sin lugar a duda nos lleva siempre a reflexionar no solamente por la manera en la cual está regulada en el ordenamiento procesal penal. Dicho sea de paso, no teníamos hasta antes con el Código del 91 una regulación al menos tan explícita respecto a los factores de riesgo de fuga que ahora están contenidos en el artículo 269, o los factores que puedan considerarse como criterios que pudieran evidenciar un riesgo de obstrucción en la investigación o del proceso, que están ahora en el artículo 270, ¿no? Antes teníamos el 135 del Código Procesal Penal de 91, pero en la cual solamente establecía, digamos, los factores de los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Luego los otros artículos, salvo el 137, que estaba referido al plazo, no llegó a entrar en vigencia. Pero bueno, dicho sea eso, entonces, cada vez que hablamos de los criterios o los factores que sin duda alguna tienen relación o tienen relevancia con aspectos propios del peligro procesal, una primera cuestión que hay que entender o hay que, digamos, empezar esbozando es esta visión dual que presenta el riesgo procesal en nuestro ordenamiento nacional. ¿Por qué digo esto? Porque claro, nosotros normativamente el riesgo procesal, conforme al artículo 268C del Código Procesal Penal, establece esta posibilidad de que podemos estar hablando de riesgo de fuga y de riesgo de destrucción. Desde luego, esta visión dual no implica que para la ejecución, o mejor dicho, para la aplicación de una prisión preventiva, se necesite de manera concurrente ambos factores, dice, y o, por tanto, pudiera existir alguno de ellos para que se pudiera hacer visible el riesgo procesal. De hecho, esta es una cuestión que dependerá propiamente a la estructura, conforme a su teoría del caso que presenta el Ministerio Público, porque como lo hablamos en la primera sesión, todo nace con el requerimiento fiscal y en este contiene lo que va a ser materia de debate conforme a lo está establecido en la Casación 629-2013 Moquegua. Entonces, cuando hablamos de peligro procesal, sin duda alguna este presupuesto de carácter material ha sido definido no solamente por la Corte Suprema y la Dogmática Nacional, sino también por los factores o las sentencias que emitió el Tribunal Constitucional como el presupuesto de mayor relevancia en los pedidos de prisión preventiva, porque desde luego a través de él lo que se establece, se dice, es la validez, cuando no la legitimidad, y desde luego la constitucionalidad de la aplicación de la medida de prisión preventiva. Recuerden ustedes que incluso en el acuerdo plenario 1/2019 se dice que el análisis o la determinación del peligro procesal implica la determinación de una evaluación de la validez propiamente de la medida. De hecho, en esa línea, la Corte Suprema lo que ha establecido es que este es el principal requisito, el requisito más importante, el requisito más relevante dentro de esta cuestión para poder dictar el mandato de prisión preventiva. Incluso el Tribunal Constitucional ha establecido o lo define el riesgo procesal como esta existencia, o que la existencia propiamente de este riesgo representa el presupuesto en el que recae la principal justificación de la medida de la prisión preventiva. Como ven, sin duda alguna, es uno de los presupuestos centrales que pueden establecerse, incluso en un reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional, puntualmente en el expediente 2674-2023 habeas corpus, refiriéndose a este presupuesto, lo que se estableció era que sin perjuicio de que el fin legítimo de la prisión preventiva
apuntaba a que el acusado no impidiera el desarrollo del procedimiento ni que pueda eludir la acción de la justicia, no resultaba, dijo el tribunal en esta sentencia, razonable o aceptable que se pretenda instrumentalizar la prisión preventiva de carácter, desde luego, lo vimos en la primera clase, siempre excepcional, con miras a asegurar la sola continuidad del desarrollo de la investigación o el del proceso, porque eso precisamente lesiona los derechos de la persona que bien pudiera haber enfrentado el proceso o continuar el proceso en libertad. Se ha definido entonces como este presupuesto más relevante o importante, obviamente tiene una relación esencial con la finalidad propia de la prisión preventiva, ahí en los casos más gravosos, ¿no? En la cual se requiere que sin duda alguna deje de ser de carácter meramente especulativo y nos centremos en la exigencia para la configuración de elementos objetivos reales, ciertos y de inminentes que le sean atribuibles y de manera individualizada, no valen los factores macro al imputado sobre el cual se solicita precisamente que se imponga la medida de prisión preventiva. De hecho, en esa línea, el Acuerdo Plenario 1/2019, haciendo referencia a este factor, establece de manera muy puntual aquí en el fundamento 39 que estos riesgos relevantes, como lo denominan, ¿no? El riesgo de fuga, el riesgo de destrucción, para justificar precisamente la imposición de la prisión preventiva, constituyen en verdad criterios centrales que señalan que no necesariamente, como lo dije al inicio, deben de existir o deben de presentarse de manera simultánea estos dos peligros, ¿no? Incluso en el caso del peligro de fuga, como ustedes bien lo entienden, son dos los riesgos, ¿no? El peligro de fuga y el peligro de obstrucción. El peligro de fuga hace referencia precisamente a esta posibilidad de que el imputado pueda sustraerse, ¿no? Pueda sustraerse el proceso judicial de la acción de la justicia en función, desde luego, a determinadas circunstancias, como son, por ejemplo, la falta de los arraigos, ¿no? Vamos a ver los diversos tipos de arraigo que existen, mientras y que pueda mostrar resistencia al proceso o disponerse de medios necesarios, pero que sean desde luego reales y efectivos para poder ocultarse en esta cuestión. Incluso cuando ya hablamos del riesgo de obstrucción, por ejemplo, de la averiguación de la verdad, este se determina cuando precisamente el imputado aquí tiene esta capacidad o se evidencia objetivamente, desde luego no especulativamente, que tiene esta capacidad de alterar la evidencia, destruir, modificar, ocultar o suprimir o falsificar, que desde luego son los verbos rectores que reinan en la imposición de este peligro de obstrucción que se debe de tener en consideración o que desde luego pueda influir también en los testimonios, no solamente aquí o en las declaraciones, para ser más amplio el término, de testigos, peritos o incluso de coimputados, ¿no? Debido desde luego a diversos elementos como su estatus, el poder, la coerción u otros factores que pudieran centrarse y presentarse, recuerden ustedes, de manera objetiva, ¿no? Constituye evidentemente cuando se dificulta o se presenta este factor, cuando se dificulta precisamente la búsqueda de la verdad o el recojo de información que está prohibida y en la práctica, desde luego, que tienen relación directa con las fuentes de prueba que bah, son o medios de prueba que a la larga van a ser y que son los elementos de convicción que se presenta. Entonces, desde luego, este peligrosismo procesal, un primer factor que ustedes ya van teniendo en cuenta es que no puede presumirse, sino que desde luego tiene que realizarse esta verificación de que en cada caso concreto debe de estar fundada en razones objetivas y ciertas que están presentes en un caso específico. Y esto ha sido un criterio establecido por la Corte Suprema, por ejemplo, en la apelación 204/2018. Corte Suprema. ¿Por qué es esto? Porque desde luego esto es con el fin de generar en el juez el convencimiento de que el ciudadano o el imputado en libertad va a generar o genera, mejor dicho, un peligro, por lo que corresponde en estos supuestos de manera excepcional
imponerle la medida de prisión preventiva. En consecuencia, dicho sea eso, entonces, si en el análisis generan dudas o podemos estar refiriéndonos a determinadas inconsistencias en la valoración de los elementos que sustentan el peligro procesal, la prisión preventiva no podría ser aplicada. Y ese ha sido un criterio que ya lo ha definido el Tribunal Constitucional en esta sentencia que incluso tiene el carácter de precedente vinculante, como ustedes lo recuerdan, la sentencia 3248-2019 habeas corpus, donde señala precisamente que ante dudas o ante inconsistencias en la valoración de los elementos que sustentan el peligro procesal, la prisión preventiva entonces no puede ser aplicada en ese contexto. ¿Por qué? Porque evidentemente, como lo decíamos, tiene que ampararse en circunstancias específicas, puntuales y centrales que tengan referencia o que tengan relación a esta posibilidad inminente, real, cierta y objetiva de que estamos ante un riesgo procesal, sea de fuga o sea de obstrucción. Como lo estamos viendo en este contexto, entonces, al ser este el presupuesto más relevante, los jueces, sin duda alguna, deben de sostener aquí de manera concreta, real y objetiva que la libertad del procesado constituye un peligro para el desarrollo del proceso. De hecho, si este peligro no se ampara, como bien lo sabemos, en circunstancias concretas, si al contrario se basan en meras conjeturas, presunciones o en especulaciones sin sustento, pues ello estaría, sin duda alguna, quebrando esta regla básica de la excepcionalidad de la medida de la prisión preventiva. En suma, para la configuración entonces del peligro procesal que demanda la aplicación de la prisión preventiva y se exige, conforme ya lo ha señalado la Corte Suprema en la Casación 1445-2018 nacional, que el juicio del peligrosismo, así se denomina este estadio, el juicio del peligrosismo debe afirmarse o debe afincarse en la afirmación de un riesgo concreto, pensado y plasmado individualmente la persona en sí al caso específico. No puede afirmarse, ya lo ha dicho la Corte Suprema en esta casación 1445-2018 nacional, no puede afirmarse de acuerdo en base a criterios abstractos o especulaciones. No debe considerarse incluso de forma aislada ninguno de estos aspectos y ninguna de esas circunstancias, sino que debe hacerse en relación con otros. Por eso es que incluso en esta casación lo que la Corte Suprema señala es que el riesgo ha de ser grave y debe ser evidente. Vean ustedes la magnitud que debe tenerse en consideración para poder dar por cumplido este presupuesto material. Por tanto, como es, y así lo definido por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, este requisito, este presupuesto más relevante para la determinación de la prisión preventiva, sin duda alguna requiere que el análisis esté basado en la afirmación de un riesgo, nuevamente, a exigirlo, grave, evidente, inminente y que se tienen que descartar sinceramente estas conjeturas o meras especulaciones que pudieran existir o que sin duda alguna pudieran darse. Hay determinadas características que evidentemente tienen relación cuando hablamos aquí del peligro procesal. Ojo, estamos hablando del peligro procesal en conjunto, en macro, ¿no? Ya dijimos algunas de ellas, evidentemente el carácter más o menos reversible de la realización del riesgo. Ese es un criterio que incluso ha sido desarrollado por el profesor Ramón Ragués. Tiene un libro muy bueno que es La prisión preventiva como última ratio, que se lo sugiero que puedan leerlo. Es muy interesante el análisis que hace el profesor Ragués y él habla de del carácter más o menos reversible de la medida y que tiene referencia a que cuando las consecuencias de la materialización del riesgo resulten precisamente, en este caso, irreversibles para el buen fin del proceso. Ahí, en esos supuestos, la necesidad de la medida cautelar es mayor cuando el daño por dicho riesgo puede revertirse. Es decir, se necesita un juicio de proporcionalidad del bien fundamentado, con lo cual no bastaría, por ejemplo, con constatar el riesgo del que el sujeto pueda llevar a cabo
una determinada conducta futura, sino que hay que valorar además la consecuencia para el procedimiento de que dicho riesgo se hubiera de materializar. De hecho, la Corte Suprema, si ustedes revisan la Casación 420 de 2024 nacional, hace eco a o a manera de ejemplo, cuando al tratar de un investigado, que en este caso que no se encontraba en el país donde podían haber ciertas circunstancias de tratados de extradición, en que se pudiera, digamos, dejar de lado, sustraer definitivamente el proceso donde no existía, de algún país en el cual no pudo haber existido una colaboración internal. De hecho, en este caso 420-2024 nacional, que era un caso en el cual una persona, se le indicaba que carecía de riesgo procesal precisamente porque tenía un domicilio en Estados Unidos y a la vez tenía un domicilio en Perú, es decir, residía en ambos y que visitaba ambos lugares con permanencias, en ambos. Y la Corte Suprema lo que valoró en esta casación de que en tanto la medida de prisión preventiva es una medida excepcional y desde luego teniéndose en cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos existen o existían tratados de extradición, a diferencia de otros países en los cuales no puede existir, bien podía aplicarse una medida menos lesiva y ahí se le impuso el impedimento de salida del país precisamente porque valoraron que además determinaron que en este caso, esta persona había regresado al Perú y que además, en este supuesto, tenía el arraigo en el país y que la conducta procesal que había mantenido tras la investigación de los hechos había sido evidentemente aquí de contribución a la investigación. Por lo tanto, se estableció como conclusión una premisa de que no había alta probabilidad de huida. Otra de las características que tienen que ver con el peligro procesal es algo que ya dijimos anteriormente, y es que el peligro procesal no se presume, es decir, no tiene que afincarse en estos factores especulativos o netamente efímeros o abstractos o que se pueda afincar en criterios no objetivos. Incluso la casación 1789 Puno, lo que establece y se refiere precisamente aquí es que, por ejemplo, refiriéndose al peligro, decía que se trata de poner de manifiesto la necesaria comprobación de situaciones concretas y no aceptar meras especulaciones en función al peso determinante de las circunstancias precisas de la causa y a los hechos acreditados en un nivel de suficiencia. Como ven, entonces un factor determinante es que esto no es presuntivo. Similar criterio, de hecho, lo pueden encontrar también en la sentencia del Tribunal Constitucional 3248-2019, Lima Este, en la cual precisamente se establece que estas razones que pongan en riesgo deben de ser graves o deben estar sustentados, mejor dicho, en graves elementos de convicción de la comisión digamos, de las circunstancias propias del riesgo y no simplemente en las cuestiones de gravedad del tipo penal materia de investigación. Otra de las características que tiene relación con los riesgos procesales, a contrario de estas razones, digamos, de negar el carácter especulativo, son que debe estar centrado en elementos objetivos, razonables y concretos. Y esto, desde luego, entre otros, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Romero Ferris versus Argentina, donde se exige que el sustento de los riesgos procesales sean criterios objetivos y con una argumentación idónea. Y ahí obviamente aquí entra este examen de razonabilidad del peligro, que precisamente lo que exige es afincarse en factores o en criterios objetivos que puedan ser atribuibles de manera individual a investigado, desde luego cuya conducta debe siempre ser en salvaguarda de los derechos fundamentales. Otra de las características es que
este análisis o esta argumentación de los riesgos procesales tiene que estar debidamente motivada en factores objetivos, datos probables y sin duda alguna datos concretos, ¿no? Una quinta característica es que, y esto es importante, desde luego, que tienen un factor que no ha de revestir factores de ilegalidad de ningún tipo, ¿no? Aquí no podemos privilegiar la prisión preventiva en casos donde, por ejemplo, pueden existir elementos que puedan afectar derechos fundamentales como el debido proceso del derecho a defensa. De hecho, recuerden que cuando hablamos del primer presupuesto, estos elementos de convicción que sustentan a la imputación, hacíamos referencia precisamente que tendrían que haberse obtenido de manera legal, de manera lícita, de manera constitucional. Y finalmente, otra de las características es el factor tiempo, ¿no? Esta medida que obviamente el proceso continúa y en tanto no se presentan circunstancias que adviertan la subsistencia del riesgo en el proceso, el riesgo irá disminuyendo, ¿no? Incluso la Corte Suprema en la Casación 1/2019 habla del factor tiempo, el transcurso del tiempo, al margen precisamente propiciar la aparición de circunstancias sobrevinientes, dice, va disminuyendo el peligro de fuga, ¿no? Por eso es muy importante atender el momento en el cual se solicita y se decide la prisión preventiva. Bueno, y finalmente de la mano en este caso como un factor es que se tiene que no es necesario la concurrencia, lo decíamos al momento de hacer la introducción, de manera simultánea de estos dos riesgos procesales. Bastará con la presencia de uno de ellos. Fuera de estas características, una cuestión central es aquí tener en consideración la necesidad de un análisis conjunto de los presupuestos del peligro procesal. Desde luego, aunque este análisis para la imposición de la prisión preventiva en realidad no se realiza de manera conjunta el análisis, sino que en varias ocasiones hemos visto que pueden bastarle de uno de estos presupuestos de cada peligro para determinar la procedencia de la medida, pero este análisis tiene que ser conjunto, ¿no? Hay supuestos en los cuales, desde luego, no entra en consideración esto, pero al ser la medida más gravosa, se exige entonces antes un análisis que sea razonado, previo que descarte objetivamente la posibilidad de recurrir a otras medidas que sean menos lesivas para que puedan resguardar debidamente el proceso, ¿no? Incluso se debe indicar que si bien puede existir uno de los peligros, no debemos nos debemos de preguntar en este factor cómo es que estos van a representar una alta probabilidad de fuga o de huida o de obstrucción, ¿no? No basta entonces con acreditar una mera posibilidad, sino cómo estos precisamente van a ser objetivizados en la realidad. Incluso este factor es tan importante que debe tenerse en consideración. Otro factor, de manera genérica, antes de entrar a cada uno de los riesgos, es este estándar probatorio del peligro procesal. Los estándares probatorios hoy en día, como ya lo hemos conversado en la sesión anterior, constituyen esta piedra angular dentro de la concepción racionalista de la prueba que tiene como fundamento precisamente el hecho de probar algún suceso en base a una corroboración suficiente a partir de las pruebas existentes, ¿no? De esta manera, los estándares probatorios, si bien es un elemento crucial al momento de tomar decisiones es uno de los cuales, y aquí hay que ser sinceros, no hemos desarrollado todavía ni teóricamente ni jurisprudencialmente. De hecho, en el escenario nacional es cierto, hay muchos intentos de poder concretizar estos lineamientos. Uno de ellos, de hecho, es el Acuerdo Plenario 1/2019, y esto viene de la mano precisamente de la Escuela de Girona, donde el profesor Jordi Ferrer es uno de los expertos y yo diría uno de los que más eh, eco tiene cuando tenemos que hacer referencia a este factor de los estándares probatorios. Tal como lo mencionó el profesor Ferrer, una motivación de una decisión sobre los hechos exige cuando menos, dice, tres pasos cuando hablamos de esto. En primer lugar, el profesor Jordi Ferrer, habla de la justificación de una valoración individual de la prueba, es decir,
qué fiabilidad se le atribuye a cada una de las pruebas presentadas al proceso. En segundo lugar, él hace mención a la justificación de la valoración de conjunto, esto es, qué grado de corroboración ha alcanzado cada una de las hipótesis sobre los hechos en conflicto del proceso a la luz de las pruebas presentadas. Y en tercer lugar, él hace referencia a esta la motivación, dice, de la decisión, donde precisamente se tiene que justificar cuando no se debe justificar si es que la hipótesis ha quedado probada o no, ¿no? Sin embargo, una primera cuestión que hay que tener en cuenta y es cómo vamos, por ejemplo, a justificar o motivar la suficiencia probatoria si no sabemos cuándo o cuánto es suficiente, ¿no? O sea, es que reafirmamos que si no sabemos cuáles son los criterios de suficiencia probatoria, es decir, sin estándar de prueba, no podemos hacer el tercer paso, por lo que hay una, digamos, no hay una motivación, mejor dicho, sin estándares de prueba. Ahora, entrando puntualmente a este tema que, digamos, insisto, y de hecho hay un libro del profesor Jordi Ferrer sobre los estándares probatorios que también lo recomiendo leer. Ya entrando al tema de los estándares probatorios en el ámbito de las medidas cautelares, sabemos que todo proceso está regido por el principio de progresividad. Lo hablamos en la sesión pasada, ¿no? Que en palabras simples es este nivel de exigencia probatoria que va a ir en aumento conforme el avance del proceso. Pero, ¿qué sucede en el caso de una medida cautelar? Aquí tenemos un primer problema, es decir, debido a que una medida cautelar, como la prisión preventiva, no tiene un momento procesal definido, al menos en el ordenamiento procesal, es decir, que puede ser solicitada ni bien se disponga la formalización de investigación preparatoria o incluso en cualquier otro estadio como el previo al juicio oral. Así que en base al principio de progresividad, ¿cómo sabemos qué estándar es aplicable si no hay precisamente un momento procesal definido? Ven ustedes este primer problema teológico que pudiera presentarse cuando estemos hablando de medidas o el estándar de las medidas ahí en las cautelares personales. Un segundo problema que tiene relación con esto es cómo determinamos la existencia de un peligro procesal. Es decir, como sabemos, por ejemplo, si es que las pruebas que tenemos son suficientes para afirmar que una persona se va a fugar si es que no se le impone una prisión preventiva. Y aquí hay una cuestión esencial que debemos de tener en consideración, incluso, no que hay un aspecto que debemos de tener claro sobre esto. Toda calificación probatoria tiene que versar, como ustedes lo saben, sobre un enunciado fáctico que sea verdadero o que sea falso, ¿no? Por ejemplo, este enunciado típico, Juan mató a María o María mató a Juan, es uno que según las pruebas disponibles tendrán un alto grado de probabilidad de que sea verdadero o falso debido a que la prueba no está vinculada sobre la verdad absoluta de un hecho. Y esto lo dice, como ustedes bien saben, y estamos hablando precisamente el profesor Ferrer, ¿no? Él hace eco y hace énfasis en este punto, ¿no? Incluso cuando hablamos, sin embargo, fuera de esto, cuando hablamos del peligro procesal, no estamos hablando de que María mató a José o José mató a María, sino precisamente de que determinada persona se va a fugar si es que no se somete a la prisión preventiva. Este segundo enunciado ya no es uno fáctico, sino es un enunciado futurista que no es verdadero ni falso hoy, ¿no? Y que no podrá ser evaluado precisamente en esos términos hasta que no se materialice en la realidad. Es así que, como dice el profesor Ferrer, si el enunciado hoy no es verdadero o falso, no hay una posibilidad de probar, ¿no? Esto está en el libro Estándares de Prueba del profesor Jordi Ferrer. Entonces, dentro de este segundo problema, pudiéramos quizás estar advirtiendo que no se podrían entonces probar acaso enunciados que no sean verdaderos o falsos, es decir,
¿Cómo vamos a evaluar el estándar probatorio del peligro procesal? Esto es posible y realizable si nos alejamos de la premisa individual de que determinada persona se fugará y hacemos entonces un análisis probatorio desde una premisa de estimación de probabilidad estadística, es decir, qué tanta probabilidad hay de que una persona en las condiciones y en las circunstancias fácticas, plasmadas en elementos objetivos, desde luego, en las que determinada persona acabe fugándose. De esta manera podemos hacer un razonamiento aquí probatorio respecto precisamente a la probabilidad estadística. Lamentablemente, dentro de este escenario, para realizar este análisis probatorio, habrán advertido que necesitaríamos de información estadística proporcionada por entes estatales y no tenemos esta data, al menos no registrable cuantitativamente. Entonces, si no tenemos ello, ¿cómo podemos prolaborar un estándar probatorio y por ende exigir una correcta motivación a los jueces? Como se ve, uno depende del otro, por lo que es vital aquí la producción de este tipo de información. Hay dos claros ejemplos que desde luego están en España o en otras latitudes respecto a estos informes estadísticos, ¿no? Recuerden ustedes que existe el Biogen, que tiene como este objetivo realizar esta predicción sobre el riesgo y entendiendo realizar seguimiento y protección de las víctimas de violencia de género que en todo el territorio nacional y de esa manera se estudia precisamente la probabilidad de que una persona que está siendo investigada vuelva a agredir a la víctima. Sé que algo de eso tenemos en los casos de violencia familiar, donde también se hacen este tipo de exámenes, no tan estructurados como los tienen en otras latitudes, pero digamos que van o tienen pretenden en todo caso esta medición probabilística. Otro de los ejemplos que hay en España es el RISC-CAMBI, ¿no? Que en el cual es esta herramienta que lo vienen utilizando ya desde el año 2009 por los centros penitenciarios en Cataluña para ayudar no solamente a la toma de decisiones en la planificación de intervenciones, la clasificación y la concesión de los permisos de los que están detenidos o de los presidiarios, sino que también sirven para evaluar, y a eso apuntábamos aquí, las probabilidades de que una persona vuelva a reincidir por lo que toma datos de su conducta actual, personalidad y contexto actual. Sistemas, desde luego, similares deberían realizarse respecto de esta probabilidad de que una persona investigada por determinados delitos y con ciertas características pudiera fugarse para así no precisamente someterse a la acción de la justicia. Y con ellos, desde luego, ya podríamos ejecutar un estándar estadístico que nos pudiera al menos acercar a esta determinación de cuál debe ser este umbral mínimo como el máximo. Claro, muy complicado, ¿no? Porque como lo vemos, no tenemos estos elementos estadísticos, ¿no? Podríamos decir, bajo un estudio estadístico, podríamos afirmar que los estándares probatorios que estén en una escala, por ejemplo, de 0 a 20, sería un umbral bajo de 20 a 60, un umbral medio de 60 a 100, pudiera resultar alto, ¿no? Por lo cual pudiéramos decir que determinada persona se encuentra en determinadas circunstancias previamente estudiadas de que un 80% de que se pueda fugar, como lo analiza el profesor Ferrer en este texto lo cual estamos hablando. Es decir, ya podríamos decir que solo en aquellos casos de alta probabilidad de huida corresponderá la interposición de una medida cautelar tan grave como la prisión preventiva, pero luego no termina en ninguno de los casos siendo especulativa, porque ahí ya empezamos a quebrar las reglas. Finalmente, desde luego, como lo dice incluso el profesor Ramón Ragués, él habla respecto a este tema puntual de la medición, que es un tema que va más, cada vez más calando en el análisis y controversia de esta medida. Dice, el hecho de que hoy por hoy los poderes públicos, dice el profesor Ramón Ragués, no suministren a los órganos judiciales datos recopilados o datos procesados con una mínima sistematicidad acerca del riesgo de fuga, no se considera todavía problemático debido a las dudas que existen precisamente sobre la fiabilidad de tales datos para pronosticar en ese escenario
futuros comportamientos humanos. Yo creo que en algún momento vamos a llegar a tenerlos. Hoy por hoy no los tenemos, al menos nosotros. Sin embargo, dice el profesor Raguez, si en el futuro se acredita la fiabilidad de tales predicciones, llegará un momento en el que continuar confiando decisiones tan trascendentes a la experiencia particular de cada juez podrá convertirse en un serio motivo para impugnar la legitimidad del sistema en su conjunto. Como ven, es un tema harto debatible, es un tema que aún está en este análisis, pero que nos sirve para poder al menos ir sembrando las piedras angulares de este debate. En suma, para que un juez pueda tomar una decisión alejada de subjetividades y de la experiencia profesional y por tanto motive conforme a derecho en casos de análisis de peligro procesal, va a resultar necesario y fundamental establecer estándares probatorios, como dice el profesor Ferrer, estadísticos. Solo con ello podemos decir cuánto o cuán alto en todo caso debe ser la probabilidad para que se convierta algo en un riesgo procesal y por ende que se pueda imponer una prisión preventiva. Vayamos al primero de los factores, ¿no? Este peligro de fuga o riesgo de fuga respecto de una persona. El riesgo de fuga o el periculum in mora se presenta, y esto ya lo ha dicho la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1-2019 y ha aterrizado un poco más en esta apelación 29-2023 Cusco, que es una casación muy interesante. Yo les recomiendo leerla en extenso porque maneja diversos tópicos, diversos aspectos que tienen que ver precisamente con el riesgo de fuga y también con obstrucción en distintos análisis de los arrailos. Se los recomiendo leer, en verdad, la 29-2023 Cusco. Pero bueno, acá se dice, 5 elementos alternativos y no concurrentes, dice, nótese que se tiene que fundamentar en datos objetivos y no en conjeturas o suposiciones, ¿no? Son un razonamiento futurista o pronóstico de duda de cumplimiento de sujeción debida y leal al proceso por parte del encausado y no de certeza. Pero claro, obviamente basado en elementos objetivos y no en conjeturas o suposiciones. Sin embargo, lo que hay que acotar aquí es que para no tomar una interpretación superficial de los estándares fijados por la ley, ni siquiera obviamente en lo que por lo general la mayoría de las peticiones, cuando no de algunas resoluciones de imposición de prisión preventiva, terminar concentrándose tan solo en la gravedad de la pena que tiene prevista el tipo penal en materia de investigación. Por eso es que lo que se tiene que entender aquí es este análisis de todos los factores y entender la relevancia respecto al caso en particular y determinar que el imputado usará la probabilidad de rehuir a la acción de la justicia. Y dentro de este esquema, el artículo 269 del Código Procesal Penal establece, digamos, qué criterios pueden servir para poder determinar el peligro de fuga. Dice, el arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de familia y sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. 2, la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. 3, la magnitud del daño causado y la ausencia de una actividad voluntaria del imputado para repararlo. 4, el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Y 5, la pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a la misma. Este último factor, sepan ustedes que en la versión primigenia el Código Procesal Penal formaba parte precisamente del artículo 268 como presupuesto. Hoy en día está como un factor de riesgo de fuga. Y de hecho, en esta línea, la casación 2633-2022 PUNO, donde precisamente hace referencia aquí a baremos o a elementos de juicio o a tipologías referenciales, números apertus a tener en consideración durante este examen. Incluso recientemente se emitió esta casación 996-2024 Tacna, en la cual se anunció o, digamos, estableció un conjunto de indicios que justifiquen
o incentivan que el imputado se aleje o se oculte de la acción de la justicia. Vean ustedes, un conjunto de indicios, es decir, de elementos palpables, evidentemente no especulativos, que justifiquen o incentiven que el imputado se aleje o se oculte de la acción de la justicia. Dice incluso la Corte Suprema en esta casación 996-2024 que como toda lógica indiciaria es posible que se presenten contraindicios que desincentivan la huida, por lo que dependerá de su fuerza o intensidad para, en clave, desde luego, siempre de la ponderación, si se presentan concurrentemente indicios que afirman la idoneidad y necesidad de la prisión preventiva y otros de signo contrario que la aleja, optar por la prisión preventiva o la medida de comparecencia con restricciones. Obviamente, incluso esta concepción del peligro de fuga en el Acuerdo Plenario 1/2019 ha establecido determinados parámetros que sirven para poder evaluar ciertos lineamientos. Y lo que dice el Acuerdo Plenario 1/2019 es, primero, que se invoquen como tales, como justificativas del peligro. Segundo, que se acrediten desde una sospecha fuerte que no necesariamente debe ser urgente, pero a la vez los medios de investigación o los medios de pruebas adjuntados indiquen cómo así el imputado podrá eludir la acción de la justicia, que tenga oportunidad de hacerlo sin explicación de esto último y tampoco podrá justificar la existencia de ese riesgo. Y tres, lo que dice la Corte Suprema es que las inferencias probatorias racionalmente utilizadas autorice a sostener la existencia del peligro concreto de fuga. Vean ustedes, peligro concreto de fuga, que no hace falta, desde luego, que si se sospecha, la sospecha fuerte de la imputación y del riesgo de fuga contan en la causa que requieran, además de que el imputado intente de veras escaparse, que solo se requiere que exista un riesgo razonable que pueda hacerlo, pero desde luego siempre afincado en factores de carácter objetivo. La existencia, evidentemente, de estos riesgos es obviamente importante que se ha de tener en consideración para determinados aspectos que sin duda alguna nos sirven. Vamos a ir entrando a los arraigos para poder ir avanzando en la clase. Cuando hablamos de los arraigos, obviamente el arraigo puede definirse como esta capacidad permanente que posee el procesado de vincularse, entre otros, a un lugar, vincularse a cosas o vincularse a personas. De hecho, el artículo 269, numeral 1 del Código Procesal Penal, señala que el arraigo en el país del imputado está determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de familia, de su negocio o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país. Si nosotros nos referimos a la Real Academia de la Lengua Española, precisamente define el arraigo como la acción y el efecto de arraigar. Y arraigar significa, en su tercera sección, que la da la Real Academia de la Lengua Española, establecerse de manera permanente en un lugar vinculándose a lo que dijimos antes, recuerda, personas o cosas. Y esta misma línea, desde luego, está prevista en la Casación 50/2020 Tacna, donde hace referencia a este aspecto e incluso dice que la falta de arraigo no comporta por sí misma un peligro de fuga, pero sí permite presumirlo cuando se combina con la gravedad del delito u otros factores relevantes. Y de hecho, incluso en esta casación 18/2024 de la Corte Suprema, que es una de las más recientes, lo que ha establecido es que el arraigo consiste en la existencia de un vínculo sólido e identificable por cualquier persona respecto al sujeto investigado en relación con alguien o con algo, y que este vínculo debe ser de tal naturaleza que impida siquiera suponer que existirá ruptura o ligación del mismo. Incluso afianza aquí el concepto de la Corte Suprema, lo que dice es, por eso este razonamiento no puede ser abstracto, sino que requiere ser analizado, en primer lugar, caso por caso,
y que es de vital importancia que las meras alegaciones de un vínculo no bastan, ¿no? Sino que además debe de brindar evidencia suficiente de que tal ligazón existe y que debido a su naturaleza se presentaría como altamente improbable la fuga, ¿no? Por eso es que es importante al momento del análisis, del debate de los arraigos, precisamente esta documentación que suele analizarse y tenerse en cuenta para definir el arraigo. Como ven, incluso una de las cuestiones centrales es que esta sola falta de arraigo tampoco implica un riesgo de fuga. De hecho, bueno, casaciones que pueden revisar en este sentido respecto en genérico a la determinación de los arraigos está la 631-2015 Arequipa o la 605-2022 Nacional, donde se establece en este caso que se deben evaluar, y esto es un factor también importante, las circunstancias específicas de cada caso y que se debe analizar individualmente los antecedentes y otras circunstancias del caso, como la situación personal, la situación social y laboral que puedan presentarse en cada circunstancia. A ver, vamos a ver cada uno de los tipos de arraigo, pero antes de ver de los arraigos, me permito muy puntualmente, aunque esto ya ha sido bastante desarrollado, pero nunca está de más mencionarlo, dos factores importantes cuando hablamos de los arraigos. El primero, esta famosa nominación de arraigos de calidad, ¿no? Cuando hablamos de los arraigos, y ya ahí la Corte Suprema un tanto ha establecido de que no es correcto hablar de arraigos de calidad o de no, incluso el último de los criterios ha sido desarrollado en la apelación 38-2024 Ayacucho, donde se deja establecido que la norma dice requiere arraigo domiciliario, arraigo laboral, pero no distingue cualitativamente, en este caso, eh, dichas condiciones, por tanto, se ha dicho la Corte Suprema, se tiene o no se tiene los arraigos y no cabe hacer este tipo de distinciones de carácter subjetivo sobre un arraigo pésimo, malo, regular, bueno o existente o excelente, como se dice, ¿no? La cuestión normativa requiere que haya arraigo o no haya arraigo. Y esto es importante porque ustedes recuerdan en muchas decisiones siempre decían, bueno, tienes arraigo, tienes acreditado el arraigo, es cierto que tienes familia, es cierto que tienes trabajo, es cierto que tienes domicilio, pero no es de calidad. Y uno siempre terminaba preguntándose, bueno, ¿qué es de calidad? Lo que para mí es de calidad, para la otra parte no es de calidad y para el juez terminaba siendo no de calidad o de mediana calidad, baja calidad o alta calidad. Entonces, este tipo de nominaciones o etiquetados o determinación de niveles, obviamente no hay. O hay arraigo o no hay arraigo. Incluso recientemente en la casación 47-2024, la Corte Suprema, volviendo a este tema de los arraigos, estableció que la calificación del arraigo como uno de calidad o superlativo de buena calidad, mala calidad, etcétera, de uso procesal, no hace sino evidenciar la ineludible acreditación para desaparecer el peligrosismo y es que exista, dijo la Corte, que exista arraigo y que éste sea suficiente para sujetar al encausado al proceso después de si se le denomina o no de calidad, solamente es una cuestión de redundancia. Le vale decir, ¿hay arraigo o no hay arraigo? El segundo de los conceptos referido de manera genérica a los arraigos, este factor, este criterio de la superposición de los arraigos. De hecho, en esta casación que les estaba recomendando que la lean, la 29-2023 Cusco, se hace referencia a este criterio de la superposición de los arraigos, es decir, no basta, o mejor dicho, no es exigible que se tengan todos los arraigos, sino que puede ser que a carencia o ausencia de uno de los arraigos, la existencia de los otros arraigos haga evidente efectivamente que esta persona está arraigada. ¿No? Entonces puede faltar el arraigo laboral, pero si tiene el arraigo familiar, el arraigo domiciliario, pues pudiera, en este caso, como bien lo estableció la Corte Suprema, superponerse. Por eso que habla de la superposición de los arraigos y que no hace falta la concurrencia de todos estos. Veo que hay varias preguntas, así que vamos a avanzar rápido para poder atender todas las preguntas. A mí este es el tema que dentro de las cautelares, la que más me gusta, el tema del peligro procesal, porque cuando se piden las medidas cautelares, yo creo
salvo muy honradas y gratificantes excepciones, todos son como Miriam Hernández, ¿no? Huele a peligro, dice, no todo es peligro y afinquemos, ¿de qué se trata? De los riesgos, el peligro concreto, como lo hemos visto. El arraigo familiar. Cuando hablamos, evidentemente, este arraigo familiar o un aspecto que hay que tener en cuenta tiene relación o representa estos lazos familiares que precisamente tiene el imputado. Es decir, no es algo indispensable. Una de las cuestiones centrales que aquí evidentemente se coloca es de que necesariamente tienen que vivir con el imputado. Es decir, yo recuerdo mucho una audiencia en la que participé. Hay jueces y jueces, ¿no? Respeto mucho más allá que discrepe abiertamente a algunos. Y me decía, doctora, pero ¿y el viudo tiene arraigo familiar? Y le digo, bueno, ¿qué onda con el viudo? El viudo tiene hijos, y tiene padres, y de hecho el viudo puede tener hijos que dependen de él, o que viven con él, ¿no? Y luego me hizo, ya, ok, en el caso del viudo me va quedando claro. Y en el caso del soltero, ¿tiene arraigo familiar el soltero? Y yo le decía, pero y bueno, ¿cuál es la cuestión de que el soltero no tenga arraigo familiar? Un soltero pudiera tener padres, tiene hermanos, abuelos, sobrinos, tiene arraigo, evidentemente. Yo creo entonces ir o querer entroncar estas cuestiones, yo le soy sincera, yo sentí en esa audiencia como que más allá de que me hubieran estado tratando de decir en un momento, bueno, sí, pues el viudo no tiene arraigo, el soltero no tiene arraigo, bajo esos criterios, imagínense, muchos de aquí, cuántos no tendrían arraigo, pero lo cierto es que este arraigo familiar lo que implica son precisamente esta vinculación, estos lazos familiares, obviamente, que sean cercanos y confluyentes a él para poder determinación del tema de los arraigos. Y lo que por lo general suelen acreditarse son con los certificados de nacimiento o los certificados de matrimonio, las partidas de matrimonio, las constancias escolares de los hijos, las constancias universitarias que pudieran ver precisamente no solamente esta vinculación del imputado, sino que esta dependencia que no necesariamente incluso a veces es económica, ¿no? Ustedes pueden imaginarse, por ejemplo, que una persona esté al cuidado de sus padres que son mayores de edad o que están enfermos. Y simplemente es ese, es el cuidado diario, el cuidado atento que pueda hacer, o al contrario de los hijos también. Entonces yo creo que eso implica tener o a entenderse la condición de este arraigo familiar. De hecho, incluso yo recuerdo mucho que se discutía en una oportunidad esta cuestión de que personas que no necesariamente tenían esta vinculación sanguínea con determinada persona, pero que pudieran depender de ella, por ejemplo, era el caso de un sobrino de uno de los imputados que estaba, de hecho, internado en un centro de rehabilitación porque había pasado por cuadros muy riesgosos vinculados a drogas, pero esta persona prácticamente era como una especie de su tutor. Bueno, en este caso esta persona dependía del imputado, de la imputada, era una joven, una señora. Y bueno, se determinó que en efecto no solamente había esta vinculación sanguínea, sino también este tema de la dependencia respecto de la subsistencia propiamente de esta persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso en el expediente 6099-2014, habeas corpus, se determinó que el hecho de tener un hijo y un conviviente, en este caso, no sustenta el arraigo familiar. Se estableció ahí, debe acreditarse, se dijo de manera objetiva, esta relación de dependencia entre el padre y el hijo o la conviviente, ¿no? Porque a veces dice, bueno, es mi conviviente, tengo un hijo, pero nunca se había atendido ni vinculado con estos, salvo para el momento de la audiencia, y tampoco era esta la cuestión. Y al contrario, tenemos, por ejemplo, la casación 50-2020 Tacna, donde se estableció que esta estabilidad familiar y los vínculos de estas eran los criterios más relevantes entre el peligro de fuga. Incluso recientemente esta casación 38-2024 Corte Suprema se mencionó que se acreditó que tiene ahí una carga familiar
cuida a su madre, lo que determina una responsabilidad familiar que naturalmente arraiga a esa persona, que era lo que estábamos conversando, ¿no? Entonces, este es uno de los factores que precisamente tiene relación con estos. La otra cuestión es el estado civil. Y claro, la condición civil de una persona no es detonante para evaluar el peligro de fuga o la falta de arraigo, es decir, no existe un precepto legal que obligue precisamente a toda persona a casarse y a tener hijos, y no por eso carece este arraigo. Yo recuerdo mucho un caso, y esto es real, en una audiencia en la cual el requerimiento fiscal, creo que lo cito en el libro, no lo sé, el requerimiento fiscal alegaba que en tanto era madre soltera no tenía arraigo familiar. Entonces yo decía, ¿en qué parte de nuestro ordenamiento está la obligación de casarse para poder perder esto o para no decir que no tenemos arraigo laboral, perdón, familiar? Y de otro lado se establecía también que el, cuando estábamos en estas épocas de los arraigos de calidad, tienes un hijo, pero es mayor de edad. Bueno, tienes arraigo familiar, no porque hubiera superado la mayoría de edad, deja de tener familia. Sigue siendo su hijo y lo será eternamente. Y de hecho, tanto es en muchos supuestos que muchos de nosotros incluso, y yo creo que eso es algo que lo tenemos en común, que hemos pasado la mayoría de edad y hemos recibido el apoyo de nuestros padres, no solamente económico, sino anímico también, y no dejamos nunca de tener esta vinculatoriedad o esta relación o este arraigo. Entonces, creo que esos factores deberían de ser analizados puntualmente, más aún incluso que según propiamente las cifras de Renier, por ejemplo, se declaró que la tendencia de las uniones era baja, mientras que en el 2022 se registraron 80.363 matrimonios, en el 2023 la cifra era de 66.398, casi 20.000 menos en solo un año. Entonces, claro, las uniones familiares, digamos, así como los factores de convivencia, están presentes en nuestro ámbito social, ¿no? Incluso en esta casación 754-2022, lo que se estableció era aquí que la condición de soltera no puede generar acreditación mayor si ello implica, decía, un sesgo contra las personas que no tienen hijos o pareja, pues el arraigo familiar puede constituirse por vínculos con padres, hermanos, incluso a otros familiares de diferente grado de afinidad, ¿no? Era un tanto lo que les comentaba yo en esta pregunta que me hizo ese magistrado en una audiencia. De hecho, voy a tratar de ubicarla, o si ustedes la ubican por mí, les agradezco, que se transmitió en Justicia TV. Y yo sentía que me trataba de que le digan, no, pues ni el viudo ni el soltero tienen o tienen arraigo, ¿no? Entonces, bueno, pueden tener otro tipo de familiar, ¿no? De familias que no necesariamente es la cristiana. Otra de las cuestiones también que tiene que ver con el tema del arraigo familiar es el de la edad de los hijos, ¿no? Como les dije, incluso en esta apelación 29-23 Cusco, aunque se señaló, se dijo ahí, ha señalado ser el sustento del hogar, también ha referido que es viudo. Miren, aquí incluso analizaban la condición del viudo y que vive con su hija mayor y sus dos nietos y que su hijo era alcalde, lo cual, digamos, no habían dicho en la resolución de primera instancia que no era un arraigo de calidad. Se estableció en esta apelación que no se convenía, puesto que al ser hijos mayores con trabajo, su apoyo económico era accidental, ¿no? Y en el caso de la casación 50-20 Tacna, dijo que sostener aquí que su arraigo familiar se encuentra ampliamente relativizado porque sus hijos son mayores de edad, incluso deducir que por la fecha de matrícula que una de las hijas ya culminó su carrera profesional, era una conclusión irrazonable. Lo ha dicho ya la Corte Suprema en esta casación 50-2020, Tacna, que por tanto la estabilidad familiar y sus vínculos entre sus miembros, eso era precisamente lo relevante, ¿no? Luego, en cuanto a la dependencia económica para con el investigado, el imputado, hay
pronunciamientos contrarios. De hecho, incluso si ustedes recuerdan, esta apelación 37-2023, Corte Suprema, fue un poco extremo, ¿no? En esta resolución, pero lo que se dijo aquí fue que la entrega de dineraria a su madre solo lo calificaría relativamente aquí como una condición de buen hijo, pero no es un arraigo que lo sujete al proceso, decía, ¿no? Y claro, eh, de hecho yo no estoy de acuerdo con este argumento. Yo soy de las que mi tesis siempre ha sido que este factor de dependencia incluso puede ser de cuidado, pero claro, tiene esta sujeción que pueda establecerse más allá de la vinculatoriedad de carácter sanguínea que pueda esgrimirse, ¿no? Incluso en la apelación 29-2003, lo que se valoró en el caso de una persona que era el sustento del hogar, pagaba los estudios de sus hijos y que sufragaba el tratamiento oncológico de su esposa y sigue un tratamiento él mismo, entonces tenía la condición de este arraigo familiar, ¿no? Y en el tema, hay un tema adicional que también se discute mucho en las audiencias, es el tema del interés superior del niño, ¿no? Cuando hay menores de edad. Lamentablemente, y para el caso de las mujeres, aún más, el hecho de ser privadas de la libertad pudiera en algunos supuestos conllevar por diversos factores, obviamente, que sea recluida con sus menores hijos, ¿no? Porque dependen de ella, en el caso de los lactantes, por ejemplo, yo vi un caso donde el niño ingresó con su madre casi casi recién nacido porque era lactaba, pero además era intolerante a la fórmula, no le venía bien médicamente y tenía esta no otra opción de estar con la madre. Luego sufrió muchas cuestiones médicas internas, incluso una de ellas el COVID, porque fue dentro de la época y bueno, luego le variaron la medida, ¿no? Entonces, un tanto esos son algunos de los factores que pudieran tener en consideración, o puedan tenerse en consideración cuando hablamos precisamente de los riesgos o el riesgo de fuga teniendo como variable el arraigo familiar. Hay otra cuestión que tiene que ver con los extranjeros y, por ejemplo, en esta apelación 18-2024 Suprema, lo que se estableció es tener una familia acreditada con partidas de nacimiento, matrimonio, fotografías antiguas de sus ascendientes y familiares en contextos hogareños era, digamos, no era suficiente para considerar un arraigo que debe ser de mayor calidad, hablaban un tema de calidad, puesto que su propia familia nuclear, la nuclear, estaba hospedada en otro país, ¿no? O sea, tienes familia, pero no está contigo. O sea, ni siquiera no en la misma casa, no en la misma ciudad, sino que ni siquiera en el mismo país, incluso desde antes de que esta persona pueda estar privada de su libertad. Otro de los arraigos, fuera el del arraigo familiar, es el arraigo laboral, ¿no? El trabajo, desde luego, es esta actividad de carácter económica que permite precisamente que una persona tenga factores de subsistencia e ingresos de una persona que al verificarse, desde luego, que existe una labor en específico, una ocupación o un oficio, digamos, que pueda ser realizado por el imputado implica tener esta condición de la remuneración, es decir, recibir una contraprestación por esta labor que está realizado. Incluso vean ustedes, en la casación 29-2023 se analizó la condición del ama de casa. Claro, la pregunta es, ¿la ama de casa tiene arraigo? ¿No? Y lo que la Corte Suprema lo que analizó, que dijo, si bien es ama de casa, igual supone la existencia de arraigo laboral, puesto que ella representa el sustento de su familia. Entonces, este criterio de remuneración, al menos en el tratamiento que se le dio en esta apelación 29-2023, Cusco no resultaba un factor determinante para poder acreditar el arraigo, sino que debiera evaluarse conjuntamente con otras circunstancias, como era la función que tiene el investigado para con su familia. Vean ustedes lo importante de tener esta concepción del arraigo que precisamente hace este análisis debido, ¿no? Incluso en la casación 1640-2019 nacional,
precisamente que se señaló que recibir este haber mensual no significaba que va a huir de la justicia, ¿no? Otra de las cuestiones que también centro de discusión siempre es negar el arraigo laboral porque no eres formal. Y miren ustedes que esto tiene en consideración, o debemos de tener en cuenta también que los índices, en este caso del trabajo, la informalidad en la cual está reinante en nuestro país, ¿no? Y al respecto, por ejemplo, la casación 1215-2021 Loreto, se señaló que si bien el investigado no ha acreditado una actividad laboral de manera formal, ello no puede ser abordado de manera rigurosa para desacreditar el riesgo de fuga desde la realidad, precisamente vean ustedes lo que dice la Suprema, socioeconómica del país, ¿no? Entonces debemos atender también a la realidad socioeconómica, a la realidad, a la coyuntura en la cual nos estamos desarrollando, porque precisamente eso tiene que ver con la determinación del arraigo. El otro factor, a raíz del arraigo laboral, que siempre entra en cuestión es mm, si es un trabajador dependiente o independiente. Y en muchos casos, ¿por qué surgía esto? Porque precisamente se negaba la condición de tener el arraigo laboral porque era una persona que no estaba en planilla. Sí, así como lo escuchan. Entonces, en la casación 1445-2018 nacional, se estableció que lo que se requiere a raíz del tema del arraigo laboral, es que una persona que realiza labores concretas y percibe ingresos para mantenerse y para sustentar a su familia, cuyo último requisito, si son satisfechos para ese supuesto, por lo que no quedaría, se estableció duda de que el trabajador independiente sí posee arraigo laboral. De hecho, este era el caso de un abogado que giraba recibos por honorarios y no estaba en planilla, pero que laboraba. De hecho, incluso creo que era, no sé si conciliador o árbitro, pero la cosa es que era un trabajador independiente. Entonces la Corte Suprema llegó sanamente, creo yo, a a esta cuestión que puede, digamos, determinarse que sí tenía un trabajo. A contrario, con el tema del trabajo eventual, eh, incluso se ha establecido en la casación, por ejemplo, en el expediente 34-2021, afirmado incluso por la casación 353-2019, donde la Corte Suprema refiere que la eventualidad de un trabajo no constituye un vínculo laboral, por lo tanto no se encuentra ahí con arraigo, ¿no? Esos trabajos eventuales o que, digamos, no tienen este factor de permanencia o de sujeción. Sin embargo, claro, la Corte Suprema, perdón, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en el expediente 256-2022, habeas corpus Huánuco, lo que estableció fue que negar el arraigo laboral por el hecho de la eventualidad laboral era insuficiente, ese fue el término usado, insuficiente para restringir la libertad de una persona y que además de resultar discriminatorio respecto a los trabajadores independientes o en una situación laboral precaria, sobre todo, miren ustedes nuevamente esta mirada, sobre todo en un país donde la tasa de subempleo es alta. Dice, sin duda que el juez, dice, no hace un balance entre derecho y realidad y solo había inferido una situación a la luz de las reglas procesales. Si ello es así, la privación de la libertad, lo dijo el Tribunal Constitucional en este caso, se torna manifiestamente inconstitucional, ¿no? Entonces, claro, es un criterio sumamente importante. Lo otro, respecto a la condición que tiene que ver con el arraigo, y bueno, vamos, el otro factor es el factor del extranjero. Hay diversos criterios, ¿eh? Ya lo dejo en la lámina para que ya después ustedes lo puedan evaluar tranquilamente en casa. Reader seguramente les pasa la de presentación. Pero claro, cuando estamos hablando también de un extranjero, muchas veces se le empezó negando esta posibilidad de poder tener este arraigo laboral, ¿no? Pero la Corte Suprema, en esta casación 631-2015 Arequipa, a propósito de un ciudadano español, lo que se dijo era que deben expresarse en
capacidad de subsistencia del imputado que debe provenir de un trabajo desarrollado en el país, ya que esta circunstancia desincentiva el peligro de fuga del imputado. Y similar criterio en la casación 1078-2023 Lima, donde precisamente guarda sentido con el espíritu de los arraigos y donde se establece esta vinculatoriedad, digamos, ¿no? Este criterio incluso de los extranjeros fue, digamos, también desarrollado recientemente en esta casación 1789-2022 Puno, esta vez a propósito de un ciudadano chino. ¿No? También se le pretendía negar, creo que estaba en el tema de la minería, pero tenía relación con esto. Eh, el otro tema que tiene que verse también con esta cuestión aquí es el tema de un aspecto que se desarrolló, por ejemplo, este del apartamiento preventivo de funciones, y esto a raíz precisamente de una fiscal, que era una de las procesadas, que había sido apartada preventivamente en el ejercicio de su cargo por un plazo, bueno, por un determinado plazo, y que había implicado también, obviamente, la reducción de sus haberes de remuneración mensual, por lo tanto se decía que no contaría con arraigo de calidad, pero obviamente se indicó aquí que esta resolución no concluía la relación laboral, es decir, no había cesado en el cargo, estaba suspendida, y que en cuanto al arraigo de calidad, bueno, todavía es el criterio cuando se hablaba del arraigo de calidad, al igual en este caso es hay o no hay arraigo y ser cualificada. Es más, era una abogada, bueno, era una fiscal, ¿no? Que incluso estando suspendida puede ejercer su profesión, evidentemente, ¿no? En ese sentido, existe arraigo laboral. Eso está en el expediente 58-2024-9-2005, donde se estableció esto. La otra cuestión tiene que ver con esta posibilidad ya del desempleo a causa del proceso, ¿no? Uno de los casos, por ejemplo, donde se trató esto es en el expediente 47-2022 habeas corpus, donde se decía que exigirle al recurrente contar con un trabajo conocido después de haberlo perdido, justamente a causa del presente proceso, de un proceso penal, resultaba un despropósito. O sea, lo dijo el Tribunal Constitucional. Por tanto, se estableció que era ilógico que el juez hubiera analizado esta cuestión. Incluso en la casación 435-2024 ICA se estableció que el procesado era, en este caso era un policía y que estaba suspendido, y por tanto está acreditado que tenía trabajo y su actividad esencial digamos, se circunscribe a dicha condición, que no ha desaparecido, sino que, como bien lo indicado, se indicaba ahí, solamente estaba suspendido, así como la fiscal en el otro caso, suspendido en esta cuestión a la cual les estamos haciendo mención. Otro de los factores que también es recurrente es que el que la persona, si bien tiene trabajo, trabaja en una en una empresa que está siendo investigada, ¿no? Y en verdad, pues aquí el criterio también es que, lejos de eso, tiene trabajo, es decir, no se le puede negar la posibilidad de que pueda tener trabajo en estas circunstancias donde se pueda tener en consideración. Eh, claro, y ahí hablábamos de los arraigos de calidad, por ejemplo, en este expediente 29-2023, cuando se hablaba de que trabajaba como director de una empresa, por lo que era una entidad donde supuestamente se habría generado el objeto del delito, se decía no era de calidad, ¿no? Claro, posterior viene la casación 38 donde dijo dejemos de hablar de calidad, tiene o no tiene en este caso el arraigo, y la respuesta la dio antes la Corte Suprema en la casación 1445-2018 nacional, donde se dijo que el imputado, que en este caso era un abogado, que ejerce labores de secretario arbitral, ahí está, era un secretario arbitral y gerente de una empresa, más allá de que ésta sea una empresa investigada, no se mencionó al respecto con un nivel razonable, dijo la Corte Suprema de acreditación, que ésta se formó exclusivamente para ocultar, utilizar o transferir dinero maculado. Estábamos hablando ahí de un caso de lavado de activos. Entonces, sí que sí, razonadamente se acredita que esta empresa fue creada con el propósito de cometer delito ahí, otra hubiera sido el análisis, pero claro, no era una cuestión que tendría relación con este aspecto, ¿no?
Lo otro es el tema de las promesas de trabajo, ¿no? Y el tema de las promesas de trabajo, claro, es esto, una promesa de trabajo, también ha sido abordado por la Corte Suprema en la Casación 393/2022 Arequipa, en la cual se estableció que en instancia inferior, la Sala Superior había considerado que la persona que era una guía oficial de turismo había presentado dos contratos de trabajo de empresas del sector turismo de manera coetánea, contratos que en verdad, dijo ahí, eran promesas de trabajo por un año, lo mismo que no demuestran consistentemente un arraigo laboral, no era una promesa futurística de trabajo. Vayamos al arraigo domiciliario, ¿no? Y este, claro, ese establecimiento, este conocimiento que se tiene el imputado en donde está afincado. Y el primer criterio, bueno, que ya conocemos o de discusión es este de que tengan múltiples domicilios. Yo creo que aquí hay que entender, o al menos ya hemos avanzado bastante en este punto donde no es correcto asumir que una persona carece de arraigo porque tiene varios domicilios, ¿no? ¿Y por qué? Porque, claro, lo está regulado y permitido incluso en el artículo 35 del Código Civil, donde se ha determinado que la persona que vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares se considera domiciliada en cualquiera de ellos y de la mano con el artículo 33, entonces, del Código Civil. Entonces, claro, hay estas cuestiones donde se dice, no, la persona tiene en su DNI un domicilio y reside en otro lugar. Bueno, no, no es cierto, o sea, tiene un domicilio. Y el factor importante cuando hablamos del arraigo domiciliario es que sea un domicilio, que la persona sea ubicable, que sea conocido. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se quiere evitar es este riesgo de fuga. Entonces, ahí yo creo que sí se ha avanzado más, pero desde luego, y también teniendo en cuenta obviamente, esta cuestión de que en nuestro país también pues muchas personas no cambian el DNI, ¿no? Yo a propósito en estos días hablaba con algunos periodistas y ellos me decían, sí, pues es cierto que no, muchos tenemos, no hemos cambiado nuestra dirección, el DNI, pero no por eso dejamos de tener arraigo, ¿no? Y si quieren revisar más sobre el tema de los arraigos, está la casación, perdón, la apelación 38/2024 Ayacucho, que es precisamente en la cual se establece que no hay estos arraigos de calidad, pero se habla de un factor muy importante, que es que este domicilio sea conocido y ubicable, y precisamente lo que se valora en ese caso, por ejemplo, era que una persona, si bien había cambiado varias veces de domicilio, ella había informado espontáneamente de dichos lugares, digamos, estando en constante que había radicado siempre en la misma ciudad, ¿no? Pues el razonamiento de la Corte Suprema fue precisamente quien elude la acción de la justicia no informa, pues, de su domicilio y de su ubicación. Y esta persona, por más que había tenido varios domicilios en el tiempo, siempre había cumplido con informarlos, ¿no? En la misma línea, la casación 524/2023 Ayacucho, donde obviamente se habla, dice que que el investigado tenga una pluralidad de domicilios y estos hayan sido consignados, están acreditados, dice, no se ha ocultado a la justicia, en modo alguno significa que por tal motivo el arraigo domiciliario no existe o que tiene una débil acreditación, ¿no? Por eso digo que ya este tema ha sido bastante superado. Pueden revisar igual la apelación 30/2027 nacional, en la cual se debe de ver en estas circunstancias, ¿no? Otro de los factores que tiene que ver es que el investigado que se encuentra interno en un establecimiento penal, ¿no? Y ya la Corte Suprema también en el expediente 5/2023 se ha pronunciado sobre esto y que, claro, la estancia, dicho en un establecimiento penitenciario, no puede considerarse como el arraigo domiciliario para evaluar o eludir un requerimiento de prisión preventiva. El otro factor que tiene que ver con que en esta negación que se produce en algunos casos de decir que tiene arraigo domiciliario porque reside o que vive en la casa de sus padres, ¿no? O sea, bajo ese criterio, imagínense cuántos no tendrían el arraigo domiciliario, ¿no? Incluso en el expediente 864/2021 habeas corpus, lo que el Tribunal Constitucional menciona es que una persona que se encuentra residiendo con sus padres que no tendría un arraigo de calidad, ¿no? Pero en este caso lo que este razonamiento, lejos de que ya no existen estos criterios de calidad, obviamente, no es que tuviera esta vinculación
con esta cuestión. Hay que tener un aspecto central en esto. Y esa es una opinión muy personal y yo la defiendo siempre, ¿eh? En el tema del arraigo domiciliario no implica la obligación de tener una propiedad. Yo diría que si hacemos una encuesta a nivel nacional, no sé cuánto es el porcentaje de que alguien resida en un inmueble que le pertenece. O sea, no hay esta obligación de de residir en un lugar propio, es decir, mejor dicho, que sean dueños y propietarios, que lo hubieran adquirido, para entenderlo en mejor término. Entonces, yo creo que los índices están al contrario, si muchos residen casa de familiares, pero una vez más, con el domicilio ubicado y conocido, en casa de los padres, como en el caso de muchos, de hecho, muchos de nosotros hemos vivido incluso pasando los 18 años en casa de nuestros padres, porque precisamente recién estamos empezando. Nada impide que también una persona mucho mayor viva en la casa de sus padres. Yo creo que pues, tiene el domicilio. Y lo propio con las personas que, digamos, domicilian en viviendas alquiladas, ¿no? O sea, la existencia del domicilio, lo importante, como se dijo en la casación 631-2015 Arequipa, precisamente es el tener un domicilio conocido o de bienes propios usados dentro del ámbito del alcance de la justicia, ¿no? Eh, y evidentemente este es un aspecto que ya ha sido tratado por la Corte Suprema. Incluso, por ejemplo, este tema de que se cuestione que tiene un domicilio en el DNI y tiene otro y vive en otro domicilio, incluso la Corte Suprema en el expediente 39/2022, lo que ha hablado es que es de, por ejemplo, refiriéndose a un expresidente de la Nación, que era de público conocimiento que a raíz de su elección, precisamente como presidente, le correspondía domiciliar en la residencia, la residencia presidencial a fin de desarrollar sus funciones como tal. Por ello, el hecho de no encontrarse domiciliado en el lugar donde fija su DNI no puede considerarse como falta de arraigo domiciliario, ¿no? Yo creo que ese es el criterio, es precisamente que sea conocido, y lo mismo en la apelación 29/2023 Cusco, donde el juez dijo que la dirección declarada no coincidía con la su DNI o la RNIEC, no obstante ha presentado documentos de propiedad y posesión pública reconocidos por la autoridad de edil, que en este caso también se trataba de una autoridad. Por lo general pasan en los temas referidos a autoridades, ¿no? Hay una cuestión muy particular que tiene que ver con el no habido que participa en las audiencias virtuales, ¿no? Y esto lo encontramos en la casación 605/2022 nacional, donde se dijo que el hecho de que bajo una premisa de imposibilidad de su captura había participado vía virtual en una audiencia, en modo alguno podía suponer que se está demostrando su voluntad de no alejarse de la acción de la justicia, ¿no? Porque en su primer momento estuvo ausente, se alejó de su casa y así se mantuvo pese a que conocía sus deberes procesales por su condición de abogado. Arraigo. Sí. Miren todo eso, lo importante que es el tema de solo el arraigo. Yo creo que muchas de las audiencias de prisión preventiva nos concentramos en esto, ¿no? Pero hay otros factores. ¿Cuáles son? Las facilidades para abandonar definitivamente o permanecer oculto. Y aquí hay que tener en cuenta que acá estamos hablando, como ya lo dijo la Corte Suprema en la Casación 353/2019 Lima, en factores objetivos. Es decir, el hecho de que una persona tenga pasaporte y registre viajes al extranjero, a los que volvió sin señalarse precisamente estos de que el lugar donde viajó tiene conexiones que permitan quedarse o ocultarse, si no se habían precisado, o que por sus contactos con terceros tiene una infraestructura para albergarlo y evitar que la acción no alcance, no constituye riesgo alguno de fuga, porque precisamente tiene que afincarse elementos objetivos, es decir, no basta decir, tienes un pasaporte y un reporte migratorio con distintas salidas del país, bueno, también tengo llegadas al país. Por la cual la Corte Suprema ha ido más allá y lo que ha dicho es, bueno, también tienen que presentarse razones que evidencian conexiones con personas o con situaciones que le permitan quedarse o ocultarse en otros países y que contactos con terceros en el extranjero que tengan una infraestructura para albergarlo y evitar que la justicia sí lo alcance. De hecho, creo que este fue un caso relacionado a organización criminal. Y lo propio en la casación 524/2023 Ayacucho, donde también evidentemente se dijo de que no era aceptable sostener porque se tiene un determinado patrimonio, era factible irse del país o ocultarse, ¿no? Recuerden ustedes que había muchos criterios en los cuales se dice, bueno, tiene suficiente capacidad económica, registra muchos movimientos migratorios, entonces se va a fugar.
No, una vez más, o sea, no basta especular, ¿no? Hay que apreciarlos racionalmente, en este caso, de la perspectiva de los riesgos concretos, dice la Corte Suprema, de contactos en el exterior o en el interior con tal nivel de consistencia real y objetiva, desde luego, si es que de eso hablamos, que permitan inferir con una circunstancia futura, tampoco se trata del solo hecho de que el sujeto viajó al extranjero, lo ha dicho la Corte Suprema, o tener registro en diversos viajes, sino de advertir de si en esos países o en esos lugares tiene algún tipo de contacto que permitan ocultarse o ausentarse allí, ¿no? Entonces yo creo que estos son los criterios que debiéramos de tener en cuenta cuando hablamos precisamente de estos. En cuanto a la gravedad de la pena, ojo, cuando hablamos, que es el tercer criterio de peligro de fuga, cuando hablamos de gravedad de la pena es un criterio distinto al segundo presupuesto material para la prisión preventiva, que es la pena probable, contenida en el literal B del artículo 268. Entonces, hay que tener en cuenta aquí precisamente estos aspectos, ya que no deben de ser confundidos. La imposición de una prisión preventiva significa precisamente el quiebre de un derecho fundamental como es la libertad de tránsito, la libertad de movilización, y tiene que ser entendido de esa manera. Entonces, cuando hablamos de este factor, de la gravedad de la pena, como dice Peña Cabrera, es un elemento del peligro procesal que muchas veces de carga subjetiva que no pudiera vaticinarse a comienzos del procedimiento, sino que precisamente requiere cuestiones objetivas, ¿no? Por eso es que en nuestro caso están por separado. Si nos hubieran puesto en un solo factor, legislativamente tienen una condición, tienen una razón, y por eso es que este debe ser siempre analizada desde la perspectiva del riesgo de fuga, es decir, debe estar en función al análisis cautelar objetivo propio de que en este caso se realizará debidamente en un aspecto central. De hecho, el Acuerdo Plenario 1/2019, refiriéndose a la gravedad de la pena, refiere que ante una pena grave se puede presumir que pueda estar tentado a una mayor huida, y precisamente se indica que entre uno de los factores el temor del enjuiciamiento de la acción de la justicia que pueda rehuir, pero claro, esto tiene que colegirse con un aspecto central que tiene que ver puntualmente con este riesgo de imposición de varios años de privación de la libertad que pudiera incrementar el peligro de fuga, pero que por sí solo hay que tenerlo en cuenta no es un criterio suficiente para poder acreditar o ya concluir que existe un peligro de fuga, ¿no? Para poder tenerlo en consideración. La gravedad de la pena y la naturaleza del delito, en este caso, son elementos, si bien claves, desde luego, para valorar el peligro de fuga, dado que mayor gravedad de manera, digamos, la amenaza es mayor. Todo esto tiene que afincarse también en elementos objetivos, reales y ciertos inminentes. No basta decir la pena es alta para decir sé que te vas a fugar porque sé que tienes miedo. Eso es especular. ¿Es un factor? Sí. Es un factor importante, sí, pero no suficiente para poder imponer, en este caso, por sí sola, aquí la prisión preventiva. Lo otro es la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria para repararla. Mi opinión personal siempre ha sido, y hasta ahora lo es, que este es un factor en verdad más propio de las medidas cautelares reales que de las medidas cautelares personales. Tanto es así que incluso en el expediente 5/2023-1 se estableció que no se puede obligar al imputado a asumir una reparación de un hecho ahí donde aún no se le ha atribuido responsabilidad alguna. Claro, pues recién estamos empezando el proceso y en la mayoría de los casos se impone esta cuestión. Lo propio con el tema de la magnitud del daño causado, ¿no? O la ausencia real para repararlo como se establece. Finalmente, uno de los factores, penúltimo de los factores, tiene que ver con el comportamiento durante el procedimiento u otro procedimiento. Y aquí la cuestión es, claro, esta sujeción voluntaria que hace el imputado con apersonarse, responder los requerimientos que le pueda hacer la autoridad, estar atento a cualquier otra circunstancia que lo hagan, digamos, presente dentro de esto. Ojo con esto, ¿eh? Esto no implica reprocharle al imputado, como en algunos casos se malentiende o se malinterpreta, de que el interponer
determinados medios de defensa técnica implican, al contrario, no un buen comportamiento. ¿Por qué no? Porque precisamente tiene derecho de defensa. ¿Usted se imagina un imputado que no pudiera reclamar ahí donde se siente vulnerado en sus derechos? Yo creo que eso no es correcto. Entonces, yo creo que los medios procesales o los medios de defensa que puedan ejercerse en estricto sentido del ejercicio del derecho de defensa, evidentemente no debieran de ser reprochados en ninguna, pero en ninguna circunstancia. Y finalmente, el último de los factores de riesgo de fuga es la pertenencia a una organización criminal o su reintegración a la misma. Y claro, aquí, más allá de los cambios normativos que ha tenido nuestra legislación, el efecto central, digamos, o el elemento central que debemos de tener en cuenta es precisamente, más allá de la configuración de cada uno de los cinco elementos que tienen que ver con la configuración de este tipo penal, no otro factor de cara a que si hablamos del peligro de fuga, de la magnitud y cómo esta supuesta estructura, anclada en elementos reales, ciertos y objetivos, pueda permitir que esta persona se va a fugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no basta decir estás procesado por organización criminal para intuir automáticamente que hay riesgo de fuga. No. O que dentro de tu propia imputación fiscal digas perteneces a una organización criminal sin que hubieras evidenciado factores objetivos que pudieran determinar que esta supuesta organización criminal tiene estos vínculos, estas relaciones o estas cuestiones que permitan, precisamente le permiten determinar que va a rehuir a la acción de la justicia. Entonces, no basta decir solamente perteneces a una organización criminal porque yo fiscal te estoy acusando de tal, sino que se requiere elementos suficientes que determinen lo otro. Vayamos rápidamente antes que Reader nos corte el micrófono con peligro de obstrucción. Cuanto al peligro de obstrucción, más allá de las características generales que también hemos mencionado, sin duda alguna, tienen que ver con un factor que la Corte Suprema ha establecido como estos dos fines supeditados a este riesgo. Primero, que las fuentes de investigación o de prueba que se pretendan asegurar sean relevantes respecto al enjuiciamiento del imputado. Y segundo, que el peligro sea concreto y fundado desde un análisis de la capacidad del imputado que por sí solo o mediante terceras personas cercadas a él concreta actividades ilícitas de obstrucción y no actos derivados, por ejemplo, con el ejercicio del derecho de defensa o la no colaboración al proceso o la no autoincriminación. Por eso es que, entre otros factores, por ejemplo, el hacer uso del derecho a guardar silencio no implica ni debe entenderse de manera alguna como un acto de obstrucción, sino simplemente como eso, como el ejercicio válido de un derecho que por demás está reconocido y asentado como tal. Por tanto, estos son factores que también merecen una atención debida y que desde luego tienen que ser valorados. ¿Cuáles pudieran ser o cuáles son los criterios que establece el artículo 270 del Código Procesal Penal para esgrimir que pudiéramos estar ante un peligro de obstrucción a la justicia? En primer lugar, el destruir, modificar, aceptar, suprimir o falsificar elementos de prueba. Claro, evidentemente se requiere que este accionar denote un carácter activo que tengan como propósito la destrucción, modificación, el ocultamiento, la supresión o la falsificación de elementos de convicción directamente o a través de un tercero, ¿no? Deshacer algo, modificar, que es transformar o cambiar determinadas cuestiones que precisamente obstruyan o impidan el normal desarrollo de la investigación. Pero claro, tiene que identificarse mínimamente, no vale decir yo creo que por la posición que tienes vas a obstruir, vas a destruir. No, dime mínimamente qué supuestamente voy a destruir, cómo lo voy a destruir y en base a qué estás asentando el argumento para poder decir que voy a hacerlo. El segundo de los criterios es el de influir para que coimputados, peritos, testigos o testigos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. El criterio de influir en este caso es precisamente realizar determinados actos que puedan ver precisamente con comprar la voluntad de los testigos o de los peritos a fin de que no declaren la verdad de los hechos o digamos conforme acontecieron, pero desde luego que tienen que estar determinados debidamente. De hecho, incluso en la casación
197/2024 nacional se establece que la influencia a la que hace referencia la ley requiere la posibilidad de la frustración de la actividad probatoria, es decir, dificultar la averiguación de la verdad, situación que no se puede juzgarse en abstracto, sino que en referencia al caso particular a los hechos que indica la ley procesal y que en ese contexto debe contarse con fundamentos suficientes para afirmar la realidad de la misma. Creo que aquí sí hemos avanzado en el tema de los riesgos procesales en afincarlo cada vez más y alejarlos del factor netamente presuntivo o de las conjeturas. El tercer factor es inducir a otros a realizar tales comportamientos, ¿no? Y aquí, desde luego, esta posibilidad de que el imputado pueda, ¿no? Dentro de todos estos aspectos, obstruir con la acción de la justicia. Como ven, estos son los aspectos que tienen relación con esta cuestión del riesgo de obstrucción. Yo quedo atenta si en estos 15 minutos que nos quedan de clase, Reader, hay preguntas para para que las compartamos o podemos ver. Yo quedo atenta a lo que tú me indicas. Sí, doctora, muchas gracias, estimados colegas. Gracias también a ustedes por estar ahí, bueno, realizando sus preguntas. Pero en este momento vamos a dar prioridad a los que tengan cámara activa, levantan su manito y realizamos una pregunta por estudiante. Por favor, iniciamos. Aníbal, buenas noches, adelante. Estimado Aníbal, ¿puedes activar tu audio? Nuevamente te doy pase. Bienvenido, gracias. Buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Sí, Claro que sí. Ya. Sí, te escucho, Nico. La pregunta era, doctora, ¿por qué esperar solamente de la Corte Suprema estas rectificaciones que hacen que que ocurren? ¿Acaso el ACUO o la Sala Superior no tienen los criterios suficientes de formación jurídica como magistrado para tener un criterio tan humano, ver eso? Porque mientras esperamos de la Corte Suprema, ¿cuánto tiempo está preso el individuo? No sé si tiene algún criterio usted. Gracias. No, excelente pregunta, Aníbal. Sí, desde luego. Mira, yo creo que ahí partimos o debemos de tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, eh, los plazos de la prisión preventiva, ¿no? Ya incluso la Comisión Interamericana en una visita en loco en el 2007, creo que fue, o el 17, estableció que en este caso el plazo de la prisión preventiva establecida por la ley 30.077, la de criminalidad organizada, la primera, resultaba no convencional precisamente porque vulneraba el plazo razonable. Estamos hablando de 3 años, ¿no? Que una persona pueda estar privada de su libertad en nuestro país. Y claro, eso desencadena en lo que tú bien dices, Aníbal. ¿Por qué precisamente se tiene que esperar a que sea la Corte Suprema la que en muchos casos pueda hacer un análisis ponderado y debido de todos estos criterios? Desde luego, como un factor de sentido y de justicia, lo que se espera es que un juez de primera instancia aplique debidamente cada uno de estos criterios. Sin embargo, y hay que decirlo así, no en todos los casos, no voy a generalizar porque no es en todos los casos, muchas veces nos enfrentamos, yo diría que sobre todo a factores externos que hacen retroceder indebidamente, desde luego, a que se pueda hacer un análisis ponderado de la aplicación de la prisión preventiva, sea por factor mediático, sea por desconocimiento, y ahí viene el letargo, como bien dice Aníbal, porque claro, hasta que llegue a la Corte Suprema, ¿cuánto demora hasta llegar a una casación? Sería bueno hacer el quantum, ¿no? Pero no menos de un año. Lamentablemente. Más allá que el artículo 271, por ejemplo, dice que la apelación se define en 72 horas, lo cierto es que las apelaciones de la prisión preventiva no se dan en 72 horas. Muchas veces, yo recuerdo mucho que el año pasado me programaron una audiencia de apelación después de 9 meses. Me tuve que quejar, me fui en habeas corpus y todo, ¿no? Pero no, yo considero, Aníbal, que válidamente las primeras instancias tienen plena posibilidad de poder aplicar debidamente y no debemos estar esperando llegar a la Corte Suprema para que se pueda entender lo que desde un inicio está claro.
Muchas gracias, doctora. Estimado Robert, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Doctora, buenas noches. Para felicitarla por su ponencia, me parece una ponencia excelente, doctora, como siempre. Quería hacerle una consulta. Mire, doctora, ¿y qué pasaría en el caso, por ejemplo, cómo podría acreditarse en el tema de los arraigos si es una persona que tiene una medida de protección en la cual se indica retiro del hogar, ¿no? Entonces, ¿cómo podría acreditar que esa persona tiene arraigo si supuestamente ya tiene esa medida? No obstante ello, esa persona sigue realizando convivencia con su pareja, ¿no? No obstante tener esa medida de protección. ¿Cómo podría probar o demostrar en este caso el arraigo? Gracias. Gracias, Robert. Muy buena tu pregunta. Ahí yo entraría a analizar lo que les mencionaba en la clase, ¿no? Este tema de la superposición de los arraigos que lo ha establecido la Corte Suprema y que precisamente tiene que ver a la no exigencia de todos los arraigos, ¿no? Porque podemos tener un arraigo o los otros arraigos, o sea, es decir, no es necesario que tengas el arraigo domiciliario, el familiar, el laboral. Si puede haber casos en los cuales no tengas uno, como me acabas de decir, esta persona que tiene la medida de protección y precisamente una de ellas es no acercarse a su domicilio porque entiendo que ahí está su pareja o expareja, obviamente no por ello pierde el arraigo, no por ello implica un riesgo de fuga. Y en segundo lugar, yo creo que habría que tenerlo en consideración que esta medida de protección, más allá de las circunstancias, es temporal, salvo que sea ya definitiva. Pero yo entraría más a alegar o argumentar un factor de que no se me puede negar la existencia de los arraigos en general si es que tengo alguno de los otros dos arraigos fuertes o arraigos acreditados, ¿no? Muchas gracias, doctora. Estimado Eduardo, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Bien, ¿qué tal? Buenas noches, doctora. Mi pregunta consiste en lo siguiente. Con respecto a la modificatoria por la ley 32026, referente a que ya no va a haber prisión preventiva, creo, para los casos en legítima defensa, ¿cuál es su opinión al respecto? Así, esa es mi pregunta precisa. O sea, ¿cuáles son los criterios que a favor y en contra de sobre esta posición, esta modificación, mejor dicho? A ver, gracias Eduardo. Un tanto hablábamos esto la clase pasada. Yo creo que esta ley, para empezar, yo creo que hay un defecto de técnica legislativa de que se hubiera incorporado como uno de los presupuestos materiales para la prisión preventiva, ¿no? Porque la han incorporado como literal D del artículo 268 del Código. Y como tú muy bien lo has resaltado, para empezar, no es un presupuesto material, sino al contrario, es una causal, digamos, de improcedencia de la medida, y ahí vienen otros factores también que tienen que ver con errores en la redacción propiamente del artículo 268, porque si tú recuerdas, lo que este artículo habla es, no procede, dice, la prisión preventiva en los casos de inminente aplicación de legítima defensa. Inminencia, yo creo que el término inminente creería que ha sido mal empleado y lo que se estaría refiriendo es en los casos de legítima defensa o en los casos en los cuales se alegue legítima defensa. Yo le hubiera quitado el inminente, porque el inminente es aquello que todavía no ha ocurrido. No es inminente tal cosa, o sea, va a pasar tal cosa. Aquí ya estamos hablando de que pudiera haber una legítima defensa. En segundo lugar, siguiendo con la propia redacción del 268. Dice, defensa propia o de terceros conforme a ley, salvo, dice, es decir, así sea un caso de legítima defensa, salvo, dice acá, la presencia de antecedentes o pruebas fehacientes que justifiquen la existencia del delito o que recaiga sobre la persona sentencia firme condenatoria. Vamos a lo primero, salvo, es decir, no cabe si tienes en este caso antecedentes. Quizás mejor no leo legítima defensa, ¿no? Porque si tengo el antecedente, entonces más bien me está jugando en contra. Lo otro, dice, prueba fehaciente. ¿Es probable hablar de prueba fehaciente en este estadio? Todavía, ¿no? Pues estamos, por la mayoría de veces se da la prisión preventiva al inicio de las investigaciones probatorias.
Y lo propio también con el tema de sentencia firme condenatoria, ¿no? Entonces, yo creo que hay errores, Eduardo, de técnica legislativa, para empezar en la ubicación. Yo creo que la intención ha sido buena, no estoy diciendo que no. Yo creo que la intención ha sido buena. De hecho, nos da la razón en una discusión que siempre teníamos, si era posible o no debatir la tipicidad o la relevancia penal de la conducta en una audiencia de prisión preventiva. Hoy en día sí, con esta modificación nos darían la razón en que sí se puede, ¿no? Porque estaríamos hablando, a ver, hay la no legítima defensa y cuáles son las circunstancias de tal. Va, lo dejo ahí. Muchas gracias, doctora. Estimado Alfredo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Adelante, una pregunta. Gracias. Alfredo. Doctora, le agradezco por su brillante disertación. Eh, en la práctica, los arraigos poco o nada le importan a los jueces y fiscales, porque ellos tratan por todos los medios posibles desvirtuar toda posibilidad de acreditar un arraigo para enviar a la cárcel a una persona, muchas veces inocente, doctora. Algo raro está pasando con este código. Entonces, si ellos no quieren utilizar, para ellos les estorba los arraigos, por qué no inventan, no? La Corte Suprema que se convierte en legisladores, como el sistema americano, sistema jurídico americano, y que argumenten cualquier otra cosa, pero que no hagan perder el tiempo a la gente, que es muy difícil hoy en día conseguir la documentación que ellos requieren. Ellos buscan documentos casi imposibles de obtener en tan poco tiempo, y además que nuestro país pues no es un país que está preparado como para que uno vaya a una oficina y inmediatamente le otorguen los documentos requeridos. Entonces, en verdad, lo que está pasando aquí es que la prisión lo están utilizando como una regla y no como una excepción. Entonces, necesitamos, creo yo, doctora, jueces valientes, porque jueces inteligentes han demostrado que tenemos brillantes jueces, magistrados, fiscales, pero necesitamos de valentía. Un juez que diga, si a este le corresponde ir a su casa, que lo hagan y que no tengan temor al control interno, porque prácticamente hoy en día estoy viendo que los jueces y los fiscales no tienen independencia para resolver. La pregunta, doctora, es, ¿qué podemos hacer frente a estas acciones? Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Yo siempre he dicho que no hay norma, no hay ley perfecta. Yo creo que nuestro código, con sus defectos que los tiene, con sus incongruencias que los tiene, con sus omisiones que las tiene, yo diría que al menos es orgánico y estructurado a diferencia de lo que teníamos antes, ¿no? Antes teníamos el código del 39 parchado con los 22 artículos del código del 91 y era todo una mezcolanza más allá de los propios temas estructurales del modelo procesal penal al cual respondíamos. En lo que sí coincido contigo, Alfredo, evidentemente es claro, necesitamos el problema, y yo siempre lo digo, el problema, más allá de los jueces, y ahí, ¿qué hacer? Dices tú. Yo creo que el problema es de todos y debemos de incluirnos. Incluso incluyo también a los que no litigan y se dedican a la investigación o al estudio, porque desde nuestras plataformas de distintas ubicaciones que podamos tener, no solo siendo jueces, siendo fiscales, siendo abogados, docentes o estudiantes, nos corresponde sentar las bases correctas de lo que debe entenderse por los criterios de poder aplicar debidamente ahí en los casos que corresponda una prisión preventiva. Cierto, siempre criticamos las decisiones de los jueces, claro, es que ellos las dan. Y muchas veces cuando ¿qué hacer? Dice Alfredo, no, yo creo que nos toca desde nuestras posiciones, si somos fiscales, obviamente hacer los requerimientos ahí donde sea absolutamente necesario. No, no porque tengo un caso mediático o un caso de tal, tengo que pedir prisión preventiva. No, no es que tengas que pedir prisión preventiva. Lo que tienes que analizar, no sé si estuvieron en la primera clase, pero mi concepción es, lo primero que uno tiene que hacer, si yo soy fiscal, es ver, ¿cabe aplicar una medida cautelar en este caso? ¿Será necesario aplicar una medida cautelar en este caso? Si mi respuesta es sí, tengo que
la siguiente pregunta que me tengo que hacer es, ¿cuál de las medidas cautelares del código tengo que aplicar? Y ahí yo entro a ver, de la más chiquita a la más grave, no a la inversa. Y tengo que hacerme todos esos checklists de preguntas. ¿Será suficiente con unas reglas de conducta? ¿Será suficiente con un impedimento de salida del país? ¿Será suficiente como una aplicación de medida sustitutiva, un arresto domiciliario en los casos de personas mayores de 65, embarazadas o con grave dolencia? ¿Serán suficientes? Si es que ninguna de estas es suficiente, recién entro a ver si es que eso no es suficiente, una prisión preventiva. Pero cuando vemos al revés y nos hacemos la primera pregunta, ¿tengo que aplicar prisión preventiva? Entonces, vas a enfocar, vas a tener tener que adaptar tu decisión, buscar los argumentos para la decisión que ya tomaste. Yo creo que parte de eso. Primera labor, obviamente, del fiscal, porque es el que requiere. Recuerden que nuestro sistema, bajo el principio rogatorio, si el fiscal no le toca la puerta al juez, nunca la abre para debatir una audiencia de prisión preventiva. Así que lo primero, obviamente, la decisión y el análisis correcto, la necesidad o no de la prisión preventiva viene de mano del fiscal. La segunda es de parte del abogado, sí, del abogado. ¿Y saben por qué? Porque tiene que enfrentar con argumentos y con sustento debido por qué en ese caso no es posible la aplicación de una prisión preventiva. Y obviamente del lado del juez, al momento de decidir propiamente también la medida, si es necesaria o no es necesaria. Y entran personajes, digamos, o factores colaterales que también inciden. Lamentablemente no vamos a entrar por el tiempo del tema de los juicios paralelos, pero inciden negativamente. Entonces también hay responsabilidad en el tratamiento de eso. Entonces nos toca hacer y mucho. Yo creería que es eso, Alfredo. Muy bien, doctora Juliana Loza, estimados colegas, por favor, en estos momentos vamos a activar sus cámaras para tomar la fotito respectiva con la doctora Juliana Loza. Entonces, estimados colegas, un segundo, ahí está, justo la doctora Juliana está en el medio de la pantalla. Doctora, a la cuenta de 1, 2 y 3. Listo, doctora Juliana Loza, muchas gracias por su disertación en Uriápolis, muy felices. Seguimos en clase en sí, porque todavía recién vamos la tercera sesión que parece que hubiese sido más tiempo, doctora. Igual, muchos éxitos en su carrera profesional, como lo está haciendo, doctora, y las mejores vibras de toda su familia Uriápolis, que tiene más de 400 conectados que la estiman bastante. Gracias a ustedes y tenemos clases el jueves, así que continuamos. Y nada, yo encantada de estar con ustedes. Nos vemos, creo que ya nos toca proporcionalidad, que es uno de los que más me encanta, y vamos a seguir debatiendo en esto. Así que nos vemos el día jueves y muchas gracias a todos.